Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán y como siempre es un placer de estar aquí con ustedes compartiendo información. Bueno, como les dije ya, todos los lunes vamos a hacer una entrevista, conversaciones, iluminarnos con nuestra querida amiga Ruth Rodríguez Sotomayor desde España, quien va a estar aquí con nosotros en Quantum Leap Televisión todos los lunes enseñándonos un poco de esa verdadera historia preamericana. Bien, hoy vamos a hablar de Teotihuacán, el origen, de dónde viene ese nombre, cómo se crea esa civilización. Y esto es muy importante, creo, porque necesitamos tener los oídos abiertos y la mente abierta para ver diferentes opciones. O sea, no podemos seguir creyendo la misma historia que nos han pintado los historiadores oficiales, porque ya sabemos que eso es mentira. Sabemos eso. Entonces, tenemos que ver cuáles son otras posibilidades y ver qué es lo que dice nuestra querida amiga Ruth Rodríguez sobre este nombre Teotihuacán, el significado y sus orígenes. Y yo sé que esto va a ser un poquito difícil, especialmente para los hermanos mexicanos, porque ellos son muy nacionalistas y eso es algo que, digamos, les pertenece a ellos. Entonces, podría ser un poco difícil escuchar esta información, pero por favor, con un poco de la mente abierta y veamos otras opciones para ver. Porque al final de cuentas somos todos hermanos, pertenecemos al mismo continente de América y deberíamos de ayudarnos, no de pelearnos y decir que este es mexicano, este es ecuatoriano, este es chileno, este es peruano, porque eso es lo que nos tiene dividido y esto es lo que nos ha causado tantos problemas en nuestras vidas. Antes de comenzar, también les quiero recordar que visiten mi Facebook, me pueden encontrar como Johnny Guzmán. También, por favor, escríbanle a Claudia a info.qltv@gmail.com para que ella los agregue a nuestra lista de contactos para que estén al día de todo lo que estamos haciendo nosotros aquí en el canal y para nuestras próximas conferencias. Y les digo ya que vamos a hacer otra conferencia sobre la salud y ya he recibido muchísima feedback, es decir, mucha información de nuestros amigos que tomaron el primer curso, que fue hace un mes, y han estado haciendo esta, digámosles, dieta por un mes y ya me han escrito muchísimas personas con tan bellos resultados. Les cuento uno rápido antes de comenzar. Un amigo me escribe de los Estados Unidos, me dice: Johnny, solamente tomando las hierbas y cambiando la alimentación, a mí en el 2012 me habían considerado diabético y hoy en día ya me categorizaron como que no tengo diabetes. Y esto es hermoso, fabuloso, solamente en un mes. Bueno, bien, eso por favor escríbanle a Claudia para que los tengan al día para nuestras próximas conferencias que vamos a hacer aquí en línea. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a mi querida y súper erudita Ruth Rodríguez Sotomayor desde España. Hola Ruth, ¿cómo estás? Bien, Ruth, hoy vamos a hablar sobre este tema, Teotihuacán, el nombre, el origen, porque, rápido les voy a decir a la audiencia, cuando estuve en España el año pasado y fui a verte, tú me diste una cátedra en el bus yendo desde Madrid hacia tu pueblo y la escribí, dentro de lo que me estabas diciendo y toda tu información, pero bueno, con toda esa locura del viaje y eso, no sé a dónde puse mis notas y me pareció tan interesantísimo esa narración, esa historia que tú me diste de ese nombre de Teotihuacán. Entonces, por favor, comencemos por ahí. Y luego también vamos a hablar un poco sobre los cráneos alargados, que eso es algo también interesante, pero comencemos con Teotihuacán, el origen. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué es lo que tú has investigado? Explícanos, por favor, Ruth. Teotihuacán, que se ha fechado en 200 antes de Cristo y 700 después de Cristo, que tenía una población superior a 150,000 habitantes.
fue sede del poder político, económico y religioso y comercial de la zona de centro de Preamérica. Es uno de los testimonios del poderoso urbanismo que existió en Preamérica. Se distingue por el templo de Quetzalcóatl, las pirámides del Sol, de la Luna. El templo de Quetzalcóatl fue descubierto en 1917 por Manuel Gamio. Bueno, generalmente se cree que el nombre de Teotihuacán es del náhuatl, se supone. Y unos amigos mexicanos me han dicho que no es Teo, sino Teotl, con TL al final, Teotl. ¿Ah? Pero Teotihuacán se puede traducir también al runasimi como Tiutihuacán. Se podría decir que es un nombre del runasimi, porque Huacán es el nombre de la esposa de Ayar Manco Tupa, que fue el fundador del Tahuantinsuyo, la gran comunidad de naciones andinas. Ella se llamaba Mama Huacán, quiere decir madre religión. Entonces, este antropónimo Huacán, yo he descubierto que es una prueba de las migraciones que se realizaron del sur a norte, del sur de América, de la zona de los Andes, hacia el centro y el norte de Preamérica, porque lo encontramos en Teotihuacán y en el nombre que le dan las culturas nativas de los Estados Unidos de Norteamérica a su divinidad, Huacán Tanca. Entonces, Huacán significa Mama Huacán, madre religión. Por ejemplo, en el Perú, Huaca quiere decir tumba sagrada, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo que se llame a los ladrones de tumbas huaqueros. Así que pienso de que es un nombre que deriva de allí, de la zona andina. Por ejemplo, Teotl o viene a ser Tiuti, ¿no? Ti, la señora Elena Petrovna Blavatsky dice que significa ti, diluvio. Y la sabia erudita italiana, la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que estudió el runasimi buscando también el origen de los etruscos, decía que ti quiere decir, significa o señala la era de los metales, plomo, estaño, algo así. Bien. Y luego dice que tiu quiere decir arena. Pues se puede traducir así. Y pues Huacán es un antropónimo que aparece así en varias regiones de allí. Y también podemos encontrar en Culhuacán, que es el nombre de las galerías subterráneas, que generalmente se les llama cuevas de los tallos. Cul es una palabra maya que significa oro, y Huacán pues sagrado, que está formando parte de allí de Teotihuacán. Muy importante. Pero hasta ahora dice que se ignora cómo se denominaba esa ciudad por parte de los habitantes que estaban en esa ciudad, que se cree que es del náhuatl que deriva esa palabra Teotihuacán. Pues, no han dicho ellos qué significa, no traducen. Bueno, dice que es el lugar donde los hombres se hacen dioses. Sí, que eso significa que era el centro, el lugar donde iban para entrenarse, para dejar de ser simples mortales, y se podían transformar en seres superiores, mujeres y hombres. Era la sede. Sí. Y luego Ruth, hace poco se han encontrado unos túneles que dice que nunca habían entrado desde hace 1800 años ese túnel.
y han encontrado allí como 50.000 piezas, algo así, arqueológicas. Se cree que eran los adornos con que se engalanaban los grandes emperadores de allí, de Teotihuacán. Ruth, Sí, cuando yo estuve ahí el año pasado obvio, sí, eso es lo que dicen, pero no recuerdo bien si dijeron que la palabra Teotihuacán era, que significaba donde los hombres se convierten en dioses, o ese lugar simplemente se llamaba así. Pero, sí, dime. ese lugar que se llamaba así, pues, Teotihuacán. Y por eso se creía que allí los que llegaban a estudiar allí, ese centro que era de gran sabiduría, se convertían, dice, como dioses, por sus conocimientos. Pero era una ciudad de gran comercio, o sea, una Sí, ciudad que se también, hacían... y un centro comercial, político, ¿m? De intercambio comercial. Y ahora se ha considerado, pues, este patrimonio de la humanidad, pues. Pero o sea, si tú literalmente traducieras la palabra Teotihuacán, Sí, ¿cómo tú la traducirías? Ahorita, ¿cómo está esa palabra? como está, pues, Teotl, porque de ahí se deriva Deus, también esa es la coincidencia, que han observado que se deriva Deus del latín, el latín Deus, viene de allí porque Teo, según lo que dicen los que han traducido ese nombre, ¿no? Pero ya te digo que los aborígenes de allí me han dicho que es Teotl y que representa, ¿qué puede decir? A ver, las cuatro Teotl, las cuatro energías de donde proceden todas las cosas, el agua, la tierra, el fuego, el aire, y que está representada por una especie de cruz, pero que no es la cruz la cruz católica. ¿Mm? Que representa las cuatro regiones del universo y las cuatro energías que forman todas las cosas y los seres. El agua, la tierra, el fuego, el aire. Eso significa Teotla, ¿sabes? Y Ti quiere decir el diluvio. Y luego Huacán, sagrado. Ruth, hay una diferencia entre las pirámides en Teotihuacán y Chichen Itza. Sí. Entonces, por ejemplo, Hay una pirámide que es truncada, pues, ahí, ¿no? Sí. Pero o sea, se me fue ahorita lo que te iba a decir, pero la pirámide de Chichen Itza tiene, o sea, 9 niveles, o sea, 9 escalones, Sí. y lleva arriba la casita que significa el vacío, el Unapku, lo que ellos le dicen, ¿no? Sí. Pero ¿por qué esa diferencia entre esas pirámides en Chichen Itza y en Teotihuacán? Porque Teotihuacán no tiene esos 9 niveles. Bueno, eso yo no lo he estudiado, pero pienso de que según el conocimiento de cada pueblo, ponían ahí porque hay un estudioso inglés que ha investigado todo esto de la pirámide de Chichen Itza y ha hecho cálculos con los escalones y bueno, dice que sabían hasta esas pirámides marcaban hasta las manchas solares. Todos esos conocimientos están ahí en esas pirámides. Chichen Itza es el nombre de los mayas mismos que se llamaban Itza. ¿Mm? Pero Chichen no sé qué significa. Chichen, que es que no tendría que ser con la Che, sino con la X. Chichen. ¿Mm? Ese no he investigado todavía. Pero Itza sí, que es como también se llamaban los mayas, y los Itzaes, que quiere decir los grandes sabios que conocen las propiedades maravillosas del agua. Son los Itzaes, los sacerdotes Itzaes. Y también se les llamaba así a los mayas, porque también
Juan de Velasco nombra a los Ipsás allí en la historia del reino de los Quitos, que forman parte de uno de los estados de allí. Y entonces yo Bien. estuve investigando y los Ipsá son los mayas mismos. Y eso está en los libros, ¿sabes cuáles libros? En los libros de Chilam Balán, que son los libros sagrados de las culturas que están en Nuevo México, en la Baja California. Y ahí cuentan esa historia de los Ipsás. ¿Mm? Eran grandes maestros. Ya. Bien, entonces ahora el tema que tú también querías mencionar algo sobre los cráneos alargados. Hablamos de eso un poco, pero hay un señor en los... Encontré esta imagen que la estaba guardando de hace tiempo, que aquí se demuestra el simbolismo en la India que define a las dos dinastías que proceden de los dos principios. Eso es lo que demuestran las dos dinastías, la lunar y la solar. Por ejemplo, la lunar tiene como emblema al león, o sea que yo no me he equivocado, ¿ah? Que es la energía es decir, representa al león, que es el emblema de la dinastía lunar, de las mujeres andinas. Donde tú ves en cualquier lugar donde se asentaron ellas, aparecen mujeres con leones. Y luego la parte femenina, la parte masculina del creador está representada pues por la energía solar y por la dinastía solar, ¿eh? Y ellos son los pastores, por eso aquí aparece la vaca, ¿ah? En la India, esto es en la India. Estos son los dos principios de que está compuesto el creador del universo. El principio femenino, que esa es la interpretación que dan en Preamérica, que el principio femenino es el que crea y el masculino fecunda la idea de la creación. Todo ese conocimiento se recoge en los Vedas porque los mayas llevaron ese conocimiento a la India. Por eso se representa aquí en esta imagen. ¿Ves? Así se confirma que los de la dinastía solar son los pastores y ellos también en los Andes tienen como emblema el halcón real o Akchamari, pero en la India se los identifica como los pastores que invaden los terrenos de los agricultores, que son los de la dinastía lunar. Ajá. Ruth, pero no sería Ujú. al revés, porque el sol en astrología representa al león, o sea, el león es el símbolo del sol y del centro del corazón, ¿no? Pero tú No, dices que el no, lunar no. Es el emblema, representa el león de a la Leo dinastía o lunar, al león. los pumas o leones. Por eso Guamán Puma de Ayala nombra a los emperadores que fundaron el Tahuantinsuyo y todos los de la genealogía que descienden de los cuatro Aryars, que unos son los reyes leones y otros son los reyes halcones, o sea, de la genealogía de ahí de los Andes. Y los reyes halcones son la dinastía solar y los reyes leones la dinastía lunar. Porque habían mujeres las mujeres fueron las que fundaron esa dinastía y a esa dinastía pertenecen unos grupos de hombres, como los mayas, que son del linaje lunar, y los puros. Luego los Pan y los Apucapac incas son de la dinastía solar. ¿Ves? Ahí se divide así. Y luego tenemos lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la costumbre que hasta ahora se había supuesto que era nada más que una moda de los salvajes que se transformaban el cráneo alargándolo. Mira, este es un cráneo hallado generalmente de mujeres que han encontrado en la zona de Paracas, Nazca, ¿m?
y ahí en el Ecuador también, de cráneos alargados, transformados, que les ponían unas tablillas, nada más nacer el niño o la niña de la clase dirigente sin distinción de sexo, de linaje lunar, porque este es un emblema, es un distintivo real de la raza lunar también. Ya, Ruth, pero y eso no podría ser confundido, o no confundido, pero Hasta también ahora porque se ha los dicho que era conspiranoicos dirían una esos son cráneos deformación craneal, porque extraterrestres. como decían Incluso que es hubo una una moda película de salvaje, de pues Steven decían Spielberg que que era una sacaron esos cráneos transformación alargados y craneal. que dicen que Mira, eran los extraterrestres. ¿Alguna Ushmecatl, posibilidad que exista eso? los Ushmecatl, mira, los Ushmecatl de Mes que llegaron a México también dejaron unas imágenes de ellos que tienen el cráneo alargado. Era transformado. Eso es un método científico porque en la época de estas culturas, en los Andes, ya existía la neurología como ciencia. Hacían operaciones quirúrgicas de alta cirugía craneana sin matar al paciente. Tenían algodón hidrófilo, material quirúrgico para hacer operaciones quirúrgicas de alta cirugía. Mira, esta es una mujer hija de Akenatón, o sea que es un distintivo real de la dinastía lunar. Aparte de eso, es un método para acelerar el proceso de crecimiento, porque es muy lento, del cerebro, de la inteligencia y del cráneo, que crece a más actividad psíquica. Ahora una persona que está solo comiendo, durmiendo, ve televisión nada más y no hace nada, pues su cráneo y su cerebro no se desarrollan. Pero si estudia, lee y inventa, entonces ya es porque yo he estudiado a los neurólogos modernos y entonces ellos verifican esto. Resulta, pero sin saber, ellos no dicen nada de esto de la costumbre de transformarse el cráneo en América, sino que yo deduzco de lo que ellos han investigado, los neurólogos modernos. Estas son las neuronas cerebrales. Un estudio que ha hecho Rodríguez Delgado, que es un estudioso, un neurólogo español, que recibió lecciones del más grande de los estudiosos de neurología en Canadá, que se llama Wilden Penfield. Entonces, él dice que nacemos con un cerebro inmaduro. Conforme vamos creciendo, se van desarrollando las neuronas cerebrales. Aquí vemos las neuronas de un niño, de un gato, de determinadas épocas de vida. No, no es que extraterrestre, eso es que los que hacen películas de ciencia ficción se han robado ese distintivo real de allá de América y se han inventado eso, de que ellos ni han visto ni a los extraterrestres. Mira, aquí ponían, lo que han visto es los restos de nuestras culturas que tienen esos cráneos y como no pueden explicar por qué se hacían estas transformaciones, entonces ellos se inventan que dice que son los extraterrestres para justificar eso, porque no tienen cómo explicar. Aquí vemos cómo dice que era el proceso, que se habían inventado unas tablillas con unas bisagras y cuando nacía el niño le ponían esto, entonces el cráneo crecía para arriba. Es que según lo que yo he estudiado, dice que se ha descubierto que es muy lento el crecimiento del cráneo, casi no se puede, y del cerebro y de el desarrollo de la inteligencia. Mira, por ejemplo, un potrillo nada más nacer ya sale corriendo, relincha, come, todo. Mientras que un niño hasta que camina, hasta que habla, hasta que toma conciencia de qué está haciendo en este mundo, que son preguntas inteligentes que hay que hacerse, ¿para qué está aquí? ¿De dónde ha venido? ¿Ah? Hay gente que no hace ninguna de esas preguntas en su vida, solo come, duerme, piensa que está aquí para divertirse, para encontrar pareja, para irse de juerga, y pierde el tiempo, y su cerebro nunca se desarrolla.
Escúchame, ya, Ruth, pero ok, está bien lo que estás diciendo, pero, o sea, no podemos comparar un niño vivo que nace, o sea, no nace en peligro, como decir un venado en África, que nace que ya sabe que si no inmediatamente sale corriendo va a ser comida para un león. O sea, no sé si esa comparación está muy buena de lo que tú dices, porque, o sea, ahí no sé si esa es una buena Es que las comparación, personas Ruth. que nacen en un bosque, en una montaña, no es que son verdaderos sabios. Por ejemplo, en el Amazonas, todo lo que ellos han dado al mundo, ese conocimiento enorme de la farmacopea, nomás es una prueba de que esas personas eran como en la India, que se alejaban renunciaban a sus posesiones materiales y se iban al bosque, a la montaña a meditar, porque es muy difícil vivir en un bosque o en una selva, en una montaña, sin todas las cosas que uno está acostumbrado en la vida sedentaria. Entonces, es muy difícil. ¿M? Y eso lo explicaba Rama en el Ramayana, cuando a él lo exiliaron al bosque de Dandaka. Le explicó a su mujer que no podía ir con él porque ahí tenía que vestir ropas de árboles, es decir, vestidos de hojas de árboles, tenía que acostarse en el suelo, habían animales que le iban a atacar, tenía que alimentarse de frutos que tendría que buscar por allí, que tenía que saber, porque si no se podía envenenar. O sea que cualquiera no puede subsistir en una selva o en una montaña, a menos que tenga un conocimiento especial. Bien, entonces, pero esto no tiene nada que ver. Esto era, pues mira, esta es una imagen de una pieza que se encontró en la venta en México de una persona que está ejecutando una asana de yoga. Ellos conocían esto también, que formaba parte de ese tratamiento para elevar nuestras cualidades espirituales, mentales, ¿ah? El yoga. El yoga surge en Preamérica y de ahí es enseñado en la India por los mayas, y las culturas que viajaron a la India. Esta es una escultura de, parece una sacerdotisa y tiene ya las orejas horadadas, que representa la dinastía solar, que ese era un distintivo real de la dinastía solar. Está ejecutando una asana de yoga que se llama la sentada de Buda. Y en la cabeza tiene unos agujeros porque era una ofrenda funeraria. ¿Por qué? Porque ponían plumas de colores, que la otra vez estuvimos hablando de las plumas como símbolo de los pensamientos de una persona elevada espiritualmente, y los tocados de plumas representan el aura y los pensamientos de una persona elevada espiritualmente. Entonces esto era para poner plumas de aves. Las aves están relacionadas con el mundo de la luz y las células de las plumas. Entonces, en Preamérica conocían la neurología y conocían lo que era el yoga, para poder potenciar la función química de las neuronas cerebrales. Porque dice que nosotros nacemos, los neurólogos modernos, nacemos con un cerebro inmaduro. Conforme vamos creciendo, se van activando la función de las neuronas y van creciendo las neuronas. Pues ellos tenían estos métodos de acelerar el proceso de crecimiento del cráneo. Verás, aquí en Estados Unidos, mira, una cultura tenía una cama, una cunita especial para un niño para procurar el crecimiento del cráneo. Mira, ¿ves? Y luego yo estudié que resulta que había un científico de aquí escocés llamado Wentworth Thompson, que había hecho un trabajo sobre el crecimiento del cráneo. Él había descubierto que el cráneo crece, pero que era muy lento ese crecimiento y que se da con la evolución porque no se puede ver a simple vista. Así que su trabajo pues quedó relegado hasta que resulta que unos norteamericanos han tomado ese trabajo, unos científicos, unos psicólogos, liderados por el doctor Michael Tut. Entonces han cogido un cráneo del hombre de Neandertal y con un ordenador han estudiado cómo sería el crecimiento de ese cráneo.
si el cráneo de ese ser crecería, porque hasta Darwin dice que a más actividad psíquica crece el cerebro, la inteligencia y el cráneo, que él lo había observado con los conejos que tenía en su laboratorio, que tenían más grande la cabeza y el cómo crecía, cómo se desarrollaba ese crecimiento, había observado él. Y que era más grande el cráneo de esos conejos que él tenía en el laboratorio que los que visitaban su jardín para comerse las zanahorias que él sembraba. Bien, entonces estos investigadores, Michael Todd y sus colaboradores, estudiaron con un ordenador cómo crecería el cráneo del hombre de Neandertal. Entonces crece de forma cardioidal, espiralizado, mira. Y también hay una prueba de que un niño, se puede ver cómo va creciendo él y cómo el crecimiento del cráneo dirige el crecimiento del cuerpo también a través de su desarrollo. Y aquí vemos que da unos perfiles, unos perfiles, y yo comparé a qué perfil se adaptaban los cráneos hallados en los Andes, y se adapta a un ser del futuro, que es el que está en el margen superior, o sea, aquí en esta parte de aquí. Ese es el cráneo de un ser del futuro, o sea que va desarrollándose cíclicamente. ¿Ves? Entonces, lo que yo he descubierto es que ese era un método científico, porque miren, en América desarrollaron la neurología, tenían algodón hidrófilo, gasas, suturas, tenían escalpelos y tenían la coca como anestésico para hacer operaciones de alta cirugía. Cuando aquí en Europa era el barbero el que amputaba cuando había que amputar un miembro que estaba gangrenado y no tenían material quirúrgico. Hay hasta unas pinturas de la época de la Edad Media y todo, de cuando hacía el barbero esa operación que ataba al paciente a una silla y le daba una bebida de alta concentración alcohólica para que no protestara por la operación, y la operación la hacía con un serrucho. No tenían escalpelos y el material de gasa y eso no existía. Lo que tenían las vendas tiradas por el suelo sin ninguna higiene. ¿Ah? Entonces, mira, este es un artículo que salió en el diario El País el 28 de enero del 2004 de un científico de Chicago que había descubierto que hay un gen del cerebro que es la clave de la evolución de la mente. Dice, el cerebro creció explosivamente gracias a este gen. ¿Ves? Y que dice que cuando falla el proceso de este gen, el cerebro y el cráneo se llenan de agua. Pero es el que dirige ese gen, se llama ASPN, le ha llamado así, que ese dirige el crecimiento del cerebro. O sea que no es, el cerebro y el cráneo no son inamovibles, sino que crecen. Lo que pasa es que no se ve a simple vista, sino con la evolución, no se puede apreciar. Entonces esta gente de América, de los Andes, de linaje lunar, que eran los que tenían ese distintivo real también, pues habían descubierto eso, que es muy lento ese crecimiento y desarrollo del cerebro en los seres, en el proyecto humano, que digo yo. ¿Ah? Y entonces ellos aceleraron el proceso de crecimiento. Por eso sus obras eran para una eternidad y todavía están allí en pie, desafiando a la tecnología moderna y al tiempo. Uh-huh. Eso es lo más Ruth, eso que tú dices que, o sea, hoy en día lo podemos ver, o sea, las personas de signo Aries sí tienen la cabeza más grande y son muy inteligentes. O sea, es algo, o sea, cómico, pero es verdad. Son menos evolucionados, otros intermedios y otros que repiten curso, como digo yo, porque no saben ellos para qué están aquí ni nada, no les preocupa.
Entonces no se preocupan por desarrollar su inteligencia. Así, entonces esa es la respuesta hacia esa costumbre que hasta ahora se ha creído que era una deformación craneal. Y que era, y sí, o que ahora se lo atribuyen a los extraterrestres que llegaban y tenían el cráneo así. Entonces yo por eso escribí esta obra y la tengo traducida al inglés. La transformación del cráneo, rito o ciencia. Y entonces allí explico todo eso. Y esto tuve un problema, ¿sabes? Porque resulta que un día un periodista brasileño me hizo algunos plagios acerca de este trabajo y de otros, porque resulta que la dinastía solar tenía otro distintivo real que era el alargamiento de las orejas y el uso de grandes discos de oro. Y la dinastía lunar, el alargamiento de la transformación del cráneo. Así que ese periodista que se llamaba Pablo Villarrubia me plagió un montón de estas cosas, que tuve que seguirle un juicio y todo, pero aquí hay que tener mucho dinero para pagar un buen abogado, aunque estén registradas legalmente tus obras. Si no tienes tú para pagar un buen abogado, el abogado de oficio no te ayuda, no te defiende, ni consigue una indemnización porque te hayan robado los trabajos. Son muy permisivos aquí con las leyes contra los plagios. Y luego también el señor que descubrió, el antropólogo este que descubrió esto de Atapuerca, los restos de Atapuerca, aquí en España, también cuando yo entregué este trabajo, lo entregué en 1981, entregué una copia en el Instituto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antes se llamaba Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Entonces yo llevé este trabajo para que lo estudien a ver qué podían decirme. Pero nunca me escribieron nada. Se quedó ahí una copia. Y ahora cuando descubrió este señor lo de Atapuerca, pues pasó el tiempo, le hicieron homenajes y todo. Y luego ya todo se quedó en silencio. Él, para volver a salir a la luz, publicó un libro sobre el desarrollo del cráneo. Entonces en el diario El País publicaron un artículo atribuyéndole que a él era el que había descubierto el crecimiento del cráneo humano. Así que yo protesté, pues, y le escribí ahí que ese señor pasaba por alto a todos los investigadores científicos que han estudiado todo ese tema. ¿Ah? Incluso mi trabajo, que yo lo había dejado ahí una copia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Y sabe lo que pasó? Me mandaron una carta diciendo que el señor Arzuaga no pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que mi trabajo había desaparecido porque no estaba ninguna copia ahí, en el archivo. Mira. Para que veas lo que pasa en este mundo. ¿Ves? Y yo pues aquí presento los nombres de todos los que han estudiado ese tema. Y yo unifiqué todos esos trabajos para resolver este enigma de las culturas que hasta ahora siguen repitiendo los historiadores de nuestros países, que es una deformación craneal. Eso me ha pasado con este trabajo. Ahora lo estoy difundiendo por internet en formato PDF. Para los que quieran conocerlo, lo pueden adquirir. Escribiéndome a mi dirección. Sí, pueden contactarme los que estén interesados en conocer el tema en mi correo de bayaniyayati@gmail.com.
Bien. Ruth, lo que pasa es que hay mucha desinformación y ahorita tú estás aclarando esto, o sea, Y es más esto fácil, es nunca más se ha hecho entretenido decir, ningún oh, miren los trabajo así. extraterrestres y miran la cabeza larga porque son raros y ahí vienen todos los Claro. conspiranoicos y ahí vienen los Anunnaki, los reptilianos de Es que Sumeria y todo ese están que rollo repiten y ese siguen tema de eso, los repitiendo. Ni Anunnaki, eso siquiera salió desde la cosa consideran del lo que tú señor estás diciendo, que Hinchi, este es un todo proceso. el mundo La otra habla. pregunta es, Ruth, hoy en día, ¿podemos ver eso en alguna cultura que todavía practica eso de alargar los cráneos, Ruth? ¿Hoy en día? Hoy en día no, creo que no, porque como fueron los católicos, los inquisidores prohibieron muchas de esas cosas. Lo que sí ha supervivido es, a lo mejor en el Amazonas, en algún lugar recóndito, todavía lo siguen practicando, pero lo que todavía existe es lo de la costumbre de horadarse y alargarse las orejas, que incluso a un chico español, yo lo vi en el metro, que usaba estos chicos jóvenes, muy guapos y todo, con una melena y tenía las orejas horadadas así y alargadas. Entonces yo me acerqué y le pregunté, lastimosamente, no podía invitarlo yo para tomarle una fotografía para que colaboren con mis trabajos. Entonces ese distintivo real de la dinastía solar, que es el alargarse las orejas y ponerse grandes discos de oro, eso todavía lo conservan en México y lo enseñan. Por eso yo vi a ese chico español que le habían hecho, eso se les va poniendo cuando son pequeños, se les horada aquí, se les pone un punzón, o sea, como un trozo de madera grueso, y entonces ya se da la forma al agujero, y luego ya se ponen los grandes discos, que eso también está en todas las culturas que han tenido relación y que eran de linaje solar, en China, en India, en muchos sitios, todavía conservan esa costumbre de horadarse las orejas y usar grandes discos de oro. ¿Mm? Entonces, este es el que parece que no ha supervivido esa costumbre, pero quizás en alguna cultura del Amazonas pueda ser que todavía, lo que sí hay reliquias arqueológicas, por ejemplo, cuando yo visité Hungría, fui a conocer el museo de allí, de Budapest, y entonces me encontré que exhibían un cráneo de los hunos a los que pertenecía Atila, ¿sabes? Y con un peruano que fue el que me invitó para ir al museo y estuvimos allí, encontramos eso y tomamos una foto, ¿ah? Una foto que está aquí puesta en este trabajo, está exhibiéndose aquí en mi trabajo. Una foto de este uno que está allí en el museo de Budapest, pero allí no dicen nada, no hacen ningún trabajo, también dicen es una deformación. Mira, aquí está, ¿ves? La foto del uno que está en Budapest con el cráneo alargado. Por eso es que los sacas, o citas reales también que fueron, son los alasacas que han ido y fundaron Hungría. Y los unos son los de Atila, ¿ves? Tenían el cráneo alargado. En México han descubierto hace poco un hallazgo en Sonora también, mira, que dice que allí no había esa costumbre, pero han encontrado allí muchos en un cementerio con cráneos transformados geométricamente, ¿ves? Y eso es lo que pasa, ¿ves? Entonces, es algo muy importantísimo. Y hay cerámica del Ecuador en que se ven mujeres que tienen el cráneo así, que están ellas, una mujer dando a luz y otras la están ayudando y tienen el cráneo así. Y los mayas también, porque eran linaje lunar, se alargaban el cráneo así, igual que Akenatón, su mujer, sus hijas y él tenían el cráneo alargado. Bien. Ok, mi querida Ruth, eso va a ser todo por hoy. Como Claro. siempre, es un Bien. gusto tenerte aquí en Quantum Leap Televisión. Por favor, contacten a Ruth Devayani Yanti, ¿lo dije correcto? De Arroba Bayani, gmail.com. Aquí voy a ponerlo una vez más en la pantalla. Es Devayani Yati
gmail.com. Por favor, escríbanle a Ruth para que puedan comprar sus obras de Ruth. Es muy importante esta información y muy, muy interesante para comenzar a ver otros puntos de vista y ver que no, para no seguir entretenido con toda esa bobería que escuchamos día y día de los extraterrestres y de los Anunnakis y eso. Y como siempre digo, sí, eso es entretenido y no vamos a decir que no existen extraterrestres, pero a lo mejor eso que estamos viendo no es lo que creemos. Muy bien, mi querida Ruth, te dejo con la última palabra. Antes de irnos, ya nos quedan unos segundos. Ruth. Mi saludo para todos los jóvenes de las nuevas generaciones que siempre me escriben y que están atentos a estas conferencias. Les doy un abrazo desde aquí por apoyarme de forma moral y económica al comprar, adquirir mis obras. Mi email es devayani@gmail.com. Mi querida Ruth, gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre es un placer. Te esperamos el próximo lunes para otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad, y para que sigamos estas grandes enseñanzas y este conocimiento sabio que tú tienes. Eso va a ser todo por hoy, mis queridos amigos. Una vez más, no se olviden de contactar a Claudia, info@qltv@gmail.com, para que ella los agregue a nuestra lista de contactos. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana para otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Chao.